Buenos días, tardes o noches, dependiendo en el momento en el que vean este video. El día de hoy les voy a hablar acerca de hechos trascendentes que ocurrieron en el sudeste asiático, especialmente en los países de Tailandia, Vietnam, Filipinas, Singapur y Camboya. Bueno, para empezar, tenemos que uno de los hechos que marcó al país de Filipinas fue la Revolución del Poder Popular. Esto fue un movimiento pacífico que tuvo lugar entre el 22 y el 25 de febrero de 1986. Este fue con el objetivo de derrocar al dictador Ferdinand Marcos, quien había gobernado el país bajo una dictadura durante más de 20 años. Para dar contexto de esto, Ferdinand Marcos en 1972 había declarado una ley marcial que suprimía las libertades de los civiles y perseguía a sus opositores. Esto le ayudó a seguir extendiendo su mandato. Pero ahora sí, uno de los detonantes que hizo esta revolución fue el hecho que para las elecciones de 1986 Ferdinand Marcos se declarara ganador frente a su contendiente Corazón Aquino. Aquí obviamente las elecciones fueron denunciadas como fraudulentas y vuelvo a lo mismo, fue una revolución no violenta, fue protagonizada por los mismos ciudadanos, religiosos, militares y sectores de la misma oposición. También la Iglesia Católica fue un punto clave para aquí ya, en el punto de que ya Ferdinand vio que esta revolución se le estaba saliendo de las manos, decidió ir a Hawái, todo esto ayudado por Estados Unidos, y Corazón Aquino lo que hace es asumir la presidencia y restaurar la democracia. Esta revolución del poder popular se convirtió pues en un símbolo global de resistencia pacífica y pues como un poder para los ciudadanos. Como siguiente punto tenemos lo que viene siendo la guerra de Vietnam, que pues para dar contexto, pues a partir del siglo XIX Vietnam se convirtió en una colonia francesa, pero para la Segunda Guerra Mundial Japón ocupa esa región y es cuando empieza a surgir un conflicto en el cual surge un movimiento independentista llamado Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, quien proclama para 1945 la independencia de Vietnam de Francia. Obviamente Francia no lo acepta y comienza lo que viene siendo las guerras Indochina. Pero ya, ese es otro tema. Para 1954 Francia fue derrotada y ese mismo año se firman lo que viene siendo los acuerdos de Ginebra, en donde se establece que se iban a dividir temporalmente Vietnam en dos partes, que era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte se convierte en un bloque comunista liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur era pro-occidental apoyado por Estados Unidos y lo lideraba Dit Dien. El conflicto empieza cuando Vietcong, que viene haciendo un grupo de guerrilleros comunistas del sur, comenzó pues un movimiento de insurgencia contra el gobierno de Vietnam del Sur. Entonces todo esto Vietnam del Norte lo empezó a apoyar a Vietcong con armas, con entrenamiento, con soldados, y obviamente esto a Estados Unidos no le gustó. Entonces pues Estados Unidos lo que hace es enviar a Vietnam del Sur, empieza a enviarles asesores militares, dinero para pues ayudar obviamente a resistir. Y bueno, uno de los puntos claves fue que para 1965 Estados Unidos hace un despliegue masivo de tropas estadounidenses, a tal grado que empezaron a llegar casi más de 500,000 soldados a Vietnam. Y todo esto, Estados Unidos con su tecnología, con su fuerza aérea, planeaban pues lograr frenar el ataque de Vietcong, cosa que pues no pudieron lograr. Entonces esto empieza a crear un giro de opinión pública estadounidense. Empezaron a crecer las protestas, especialmente de los jóvenes. Entonces era pues mucha incertidumbre de los ciudadanos estadounidenses, porque pues también empezó a haber crisis económica. Para esto el recién ingresado presidente Richard Nixon inicia un proceso de vietnamización, en lo que es hacer una retirada progresiva de tropas. Pero mientras tanto Estados Unidos todavía seguía intensificando bombardeos. Esto también llegó a afectar a países vecinos de Vietnam, como lo fueron Camboya y Laos. Y pues
esto llegó a desestabilizar más la región, pero para 1973 Estados Unidos firma los acuerdos de paz de París y retira por completo sus tropas. Esto obviamente al ejército del sur pues queda debilitado y desorganizado, y para 1975 Vietnam del Norte toma por completa Vietnam del Sur y Vietnam fue pues reunificado bajo un régimen comunista. Y dentro de unas cosas que podemos analizar es que pues obviamente hubieron más de millones de muertos, miles de heridos, refugiados, y pues socialmente en Estados Unidos hubo una desconfianza hacia el gobierno y existió una crisis moral. Luego, uno de los hechos que continuamos con Singapur, uno de los hechos que marcaron mucho a Singapur fue el milagro económico de Singapur. Este se refiere, pues, obviamente, una etapa de desarrollo económico que tuvo Singapur entre las décadas de 1960 y 1990. Todo esto fue gracias al liderazgo de Lee Kuan Yew, que venía siendo el primer ministro de Singapur de 1959 a 1990. Él lo que hizo fue implementar políticas pragmáticas de anticorrupción. Todo esto fue orientado pues a un desarrollo económico, y también lo que hizo fue traer pues inversión extranjera directa, especialmente pues en manufactura avanzada y tecnología. Y todo esto pues estableciendo pues una estabilidad política. También lo que hizo fue invertir en educación y capacitación. Invirtió fuertemente en que se aprendiera el inglés como pues un idioma para así facilitar el comercio internacional. Y pues todo esto fueron resultados, ya que pues el PIB per cápita pasó de menos de $500 en 1965 a más de 60,000 en la actualidad. Y también Singapur llegó a ser considerado uno de los 4 grandes asiáticos, junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. Luego, por su parte, tenemos la guerra de Camboya, que como ya había dicho fue uno de los países que llegó a ser afectado en la guerra de Vietnam. Primero tenemos una guerra civil de Camboya, que fue un conflicto entre el gobierno de Lon Nol, apoyado por Estados Unidos, y los Khmer Rojos. Esto se marca igual dentro de la guerra de Vietnam, pero para 1975 los Khmer Rojos toman el poder de Camboya y establecen un régimen comunista radical. El régimen de los Khmer Rojos se caracterizó porque fue una etapa de terror y de genocidio en la cual pues murieron a cerca de 1.7 millones de personas, y también pues este régimen abolió lo que viene siendo la propiedad privada y cerró escuelas, hospitales y obligaban a la gente a que trabajara en el campo. Luego viene lo que viene siendo la invasión vietnamita y la guerra camboyano-vietnamita. Esto pasa en 1978, Vietnam invade Camboya, derrocan a los Khmer Rojos, y la ocupación vietnamita duró hasta 1989, y ya fue hasta 1991 y 1993 que se firman lo que vienen siendo los acuerdos de la paz de París. Y la ONU lo que hizo en Camboya en 1993 fue supervisar las primeras elecciones democráticas de esta región, más que nada pues para que existiera pues que se llevaran a acuerdo a cómo se deberían de ser. Y por último tenemos Tailandia. Tailandia ha sido un país que ha estado en constante conflicto entre el gobierno y varios grupos pues separatistas. Entre ellos se encuentran los grupos separatistas malayos de Patani, que se remontan hasta hace más de un siglo, cuando el pueblo de Patani fue pues obligado por la fuerza a tener esa misma cultura tailandesa. Y pues obviamente el gobierno tailandés y el malayo han estado recientemente en constantes conversaciones de paz de una forma interminante pues desde 2013, pero hasta ahorita del momento no han llegado como pues un acuerdo tal. Entonces todavía se sigue existiendo esas constantes tensiones que existen entre el gobierno tailandés y estos grupos separatistas. Y hasta aquí terminamos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos.